Estimados hermanos y amigos, el tema de hoy es Isaías y la luz de la Sión redimida. El pecado es ceguera y tinieblas que impide al ser humano percibir la oscuridad moral en que se encuentra y salir de ella, apreciando y siguiendo a Dios, que es la única y absoluta verdad sobre todas las cosas. No es de extrañar que Jesús dedicase gran parte de su predicación a subrayar este asunto. En Juan 8:12, Jesús dijo: Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Estas palabras no sólo describen la situación presente del hombre natural, sino que nos habla de la obra iluminadora que Jesús desea hacer en él. Las palabras de Jesús no fueron entendidas por los fariseos y por los escribas. Y es por ello que más adelante el maestro añadió: para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven vean y los que ven sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron: ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús les respondió: si fuerais ciegos, no tendríais pecado. Mas ahora, porque decís vemos, vuestro pecado permanece. El profeta Isaías, cientos de años antes, habló de esto, de la ceguera humana y de la luz de Dios, y lo hizo en su capítulo 60, que vamos a estudiar a continuación. Veamos. ¿Quién es el que habla en el capítulo 60 de Isaías? Habla Jehová, el Dios santo y de luz. Isaías 69. Jehová tu Dios y al Santo de Israel que te ha glorificado. Isaías 60, 22. Yo Jehová. Por tanto, en Isaías 60 habla Dios. Y habla Dios como Salvador y como Redentor de su pueblo. Isaías 60, 16. Y conocerás que yo Jehová soy el Salvador tuyo y Redentor tuyo, el fuerte de Jacob. Por tanto, primera respuesta contestada. ¿Quién habla en el capítulo 60 de Isaías? Dios. Dios como Salvador. ¿Y de quiénes habla Dios a través del profeta Isaías en dicho capítulo? Dios hablaba de Sión, la ciudad de Dios en Judá, a la que iba a salvar y a redimir. La Sión terrena era arquetipo de la ciudad eterna de Dios, formada por sus redimidos. La Sión terrena estaba a la espera de un juicio que Dios traería sobre ella por su pecado. Pero también los profetas le anunciaban que tras ese juicio vendría un rescate de parte de Dios. En Isaías 69 se dice Jehová tu Dios. Y en Isaías 60, 14 y 16 se dice: te llamarán ciudad de Jehová, Sión del Santo de Israel, y conocerás que yo, Jehová, soy el Salvador tuyo y Redentor tuyo, el fuerte de Jacob. Por tanto, Dios habla a Sión, se presenta como Dios Redentor, y les dice que llegará un día en que serán redimidos y en que ellos mismos conocerán a Dios, le conocerán como Salvador y como Redentor. La Sión terrena, como hemos avanzado, iba a ser castigada y posteriormente salvada, como tipo y profecía de la redención universal futura que habría de venir de parte de Dios.
Salmo 14, 7. Oh, que de Sión saliera la salvación de Israel. Cuando Jehová hiciere volver a los cautivos de su pueblo, se gozará Jacob y se alegrará Israel. Salmo 69, 35. Porque Dios salvará a Sión y reedificará las ciudades de Judá, y habitarán allí y la poseerán. Esta redención temporal se presentaba como salvación, una salvación temporal de Dios para su pueblo terreno, haciéndoles volver de un cautiverio al que todavía no habían ido, pero que se les anunciaba que vendría sobre ellos, un cautiverio que duraría 70 años, y tras lo cual volvería. Y Dios habla de ese regreso material como símbolo de la salvación de la Sión celestial, formada por todos los redimidos de todas las naciones de la tierra. Estos, los redimidos de todas las naciones de la tierra, formarían el pueblo de Dios, el pueblo eterno de Dios, que andaría bajo la luz de Dios. Isaías 63 al 5. Y andarán las naciones a tu luz, y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Todos estos se han juntado, vinieron a ti, vendrán de lejos, se maravillará y ensanchará tu corazón, porque se haya vuelto a ti la multitud del mar, y las naciones hayan venido a ti. La redención temporal de Judá en el regreso del cautiverio babilónico era símbolo profético de la redención universal, de la salvación de Dios que tenía preparada para el mundo, para todas las naciones. Isaías 69 al 11 y 16. Ciertamente a mí esperarán los de la costa y las naves de Tarsis desde el principio, para traer tus hijos de lejos. Y extranjeros edificarán tus muros, y sus reyes te servirán. A ti sean traídas las riquezas de las naciones, y conducidos a ti sus reyes, y mamarás la leche de las naciones. La salvación de Dios era desde el principio de los tiempos para todas las naciones de la tierra. Así se lo dijo Dios a Abraham. Era el plan de Dios desde el principio de los tiempos. Salvar a un pueblo formado por personas de toda lengua, tribu, cultura, de toda condición. Y esos redimidos serían unidos por el mensaje eterno de la palabra de Dios. Miqueas 4:2. Vendrán muchas naciones y dirán: venid y subamos al monte de Jehová y a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará en sus caminos y andaremos por sus veredas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Romanos 9:33. Como está escrito: he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, el que creyere en él no será avergonzado. De Sión saldría la salvación. De la Sión terrena como símbolo saldría la salvación. De Jerusalén saldría la salvación. El Cristo moriría, daría su vida en Jerusalén. Y dando su vida en Jerusalén, de Jerusalén, de Sión, saldría la salvación. Una salvación que, como él dijo, era para todo el mundo. De tal manera amó Dios al mundo. Los redimidos de Dios formarían la Sión celestial o ciudad eterna espiritual de Dios. La Sión terrena fue temporal, duró un tiempo. Por el pecado fue destruida. Fue destruida en tiempos de los profetas Isaías, Jeremías y otros,
y restaurada posteriormente en tiempos de Zorobabel, Esdras, Nehemías, pero de nuevo destruida por los griegos, por los romanos. La Sión celestial nunca sería destruida. La terrena sí, la celestial nunca. Hebreos 12, 21 al 24. Moisés dijo: os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los que están inscritos en los cielos, a Dios, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada. Apocalipsis 14, 1. Y miré, y el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su Padre escrito en la frente. La Sión celestial, la verdadera Jerusalén, la verdadera, no la literal, no la terrena, sino la celestial. Esta es la morada de los redimidos por Cristo. Y Dios mora en la Jerusalén celestial, en los redimidos por Cristo. Mora en sus corazones por el Espíritu Santo. ¿Qué decía Dios que le sucedería a la Sión celestial que Él redimiría? Serían alcanzados por la luz de Dios para que vieran su gloria. La luz del Espíritu Santo es lo que lleva a una persona a percibir a Dios como real y salvador. Isaías 61 al 3 y 16. Ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria, y andarán las naciones a tu luz, y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Y conocerás que yo Jehová, soy el Salvador tuyo, y Redentor tuyo, el fuerte de Jacob. Todos los que forman parte de la Sión celestial conocen que Dios es el Salvador. Lo conocen. Todos los que forman parte de la Sión eterna entienden, conocen, saben de la salvación. La luz del Espíritu Santo lleva a entender la palabra de Dios. En Hebreos 6, 4 al 5 se dice: los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial, y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. Por tanto, Dios, con la luz del Espíritu Santo, lleva a las personas a conocerle a Él como Dios, a conocer la salvación que Él ha preparado en Cristo su Hijo. Todo el que es redimido conoce. La luz del Espíritu Santo lleva a salir de las tinieblas del pecado y de Satanás. En Colosenses 1, 12 al 14 se dice: dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Un creyente no solo conoce la verdad de Dios y a Dios mismo, sino que un creyente ha sido libertado del reino de las tinieblas, ha salido de la oscuridad de las tinieblas. Por tanto, un creyente verdadero no cae en los diversos engaños del demonio, del diablo, para atrapar a las gentes y perderlas. Todos los que están ciegos, todos los que no han sido alcanzados por la salvación de Dios, están arrastrados permanentemente por el diablo a la perdición. Pero un verdadero hijo de Dios tiene luz. Por esa luz entiende y conoce a Dios, y por esa luz las tinieblas ya no están en él. La luz de Dios forma un pueblo,
un pueblo de personas con luz, un pueblo de personas que se ofrecen voluntariamente a Dios, que conocen a Dios, que aman a Dios, que aman la luz de la verdad de Dios. Isaías 64 y 6 al 7. Alza tus ojos alrededor y mira, todos estos se han juntado, vinieron a ti. De lejos traerán oro e incienso, y ganado serán juntado para ti. Carneros te serán ofrecidos con agrado sobre mi altar, y glorificaré la casa de mi gloria. Los iluminados por Dios, por el Espíritu Santo, se ofrecen voluntariamente. Los salvos no son personas abducidas, personas entontecidas. Los salvos no son personas enganchadas por una secta que actúan bajo la mentira, bajo el engaño, bajo la seducción de un líder, de un gurú. Los salvos han recibido una obra de luz de Dios y todo lo que hacen lo hacen voluntariamente, con entendimiento, con libertad. Actúan por la obra de Dios, libre y espontáneamente. En 1 de Crónicas 29:17 se dice: yo sé, Dios mío, que tú escudriñas los corazones y que la rectitud te agrada. Por eso yo con rectitud de mi corazón voluntariamente te he ofrecido todo esto. Y ahora he visto con alegría que tu pueblo ha dado para ti espontáneamente, voluntariamente, espontáneamente, con alegría. Así actúa alguien que ha recibido la luz de Dios. Salmo 110:3. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. Son los perdidos, los que actúan cegados. Son los perdidos, los arrastrados por el diablo, los que caen presos en formas de esclavitud de mente, de pensamiento, y actúan cegados, actúan como si fueran robots, sin ningún tipo de libertad ni conocimiento. Un verdadero cristiano sabe en quién ha creído. Un verdadero cristiano está donde está porque quiere, porque entiende que es lo mejor. Eso significa tener luz. Un verdadero cristiano ama a Dios, ama la palabra de Dios, ama las cosas de Dios, las ama, las quiere, las busca, porque ha recibido luz, luz para entender todas esas cosas. La luz de Dios en los redimidos les hace ser edificados como una ciudad santa, una ciudad espiritual, evidentemente, como un templo espiritual para ser morada espiritual de Dios, morada del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está en cada creyente y está con todos los creyentes. La reconstrucción del templo de Jerusalén después del cautiverio era una señal, un símbolo, solo un símbolo de la obra que Dios haría en el futuro. En Isaías 68 al 10 y 12 al 13 se dice: ¿quiénes son estos que vuelan como nubes y como palomas a sus ventanas? Ciertamente a mí esperarán los de la costa y de Tarsis desde el principio, para traer tus hijos al nombre de Jehová. Y extranjeros edificarán tus muros y te servirán para decorar el lugar de mi santuario. El símbolo de la reconstrucción del templo después del cautiverio estaba en que Dios haría un templo en el futuro, después de la venida del Cristo, después de la obra del Cristo, después de la venida del Espíritu Santo. Dios haría un templo espiritual con sus redimidos, porque Dios no mora en templos hechos por manos humanas. Dios mora en el corazón de las personas. Esto es algo que a muchas personas no les ha quedado nunca claro. Algunos se aferran a los templos humanos
a los ritos humanos y no entienden que Dios mora por la fe en el corazón de las personas. La redención construye un templo espiritual eterno formado por los creyentes. Apocalipsis 3:12. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Apocalipsis 21:22. Y no vi en ella templo, porque el Señor es el templo de ella, y el Cordero. Se nos está hablando en este texto del templo eterno de Dios, del templo celestial de Dios, de todos aquellos que son la nueva Jerusalén, todos aquellos que tienen al Hijo como Redentor y al Espíritu Santo morando en ellos. Así pues, los creyentes son el templo de Dios a través del Espíritu Santo. Hechos 17:24. No olvidéis lo que acabamos de decir. El Señor no habita en templos hechos por manos humanas. Y en 1 Corintios 3:16 al 17 se dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Santo es. Efesios 2:20 al 22. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. ¿Cuándo se cumplirá todo lo que Dios decía de la Sión redimida? El texto habla de tiempos de oscuridad y de pecado en los que Dios salvaría por misericordia. Así eran los tiempos de Judá como símbolo que era de las cosas venideras, pero también así sería el mundo en el que el Mesías aparecería. Un mundo lleno de pecado, igual que lo era en tiempos de Judá, lo sería en tiempos de la venida del Cristo. Isaías 62, 10 y 18. He aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad de las naciones. En mi ira te castigué, mas en mi buena voluntad tendré de ti misericordia. Nunca más se oirá en tu tierra violencia, destrucción ni quebrantamiento en tu territorio, sino que a tus muros llamarás salvación y a tus puertas alabanza. En tiempos de pecado vendría la salvación. La salvación de Dios viene precisamente como consecuencia del pecado, de tiempos de oscuridad. En Isaías 60, 19 al 21, el sol nunca más te servirá de luz para el día, ni el resplandor de la luna te alumbrará, sino que Jehová te será por luz perpetua, y el Dios tuyo por tu gloria. No se pondrá jamás tu sol, ni menguará tu luna, y los días de tu luto serán acabados. Yo, Jehová, a su tiempo haré que esto sea cumplido pronto. En el tiempo de Dios vendría la luz al mundo. En el tiempo de Dios vendría la salvación de Dios. En el tiempo de Dios. La salvación que sería juicio y redención al mismo tiempo. Segundo de Pedro 3, 6 al 7 y 10. Los cielos y la tierra que existen ahora están reservados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. El día del Señor vendrá, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Los profetas ven la primera y la segunda venida de Cristo.
las ven a veces juntas. A veces hablan de la primera venida de Cristo, solamente de ella. Otras veces hablan de la segunda venida de Cristo. Y a veces hablan de ambas, mezcladas. Porque Jesús, el Redentor, vendría en tiempos de pecado a traer su luz. Él lo dijo, yo soy la luz del mundo. Pero también, al final de los tiempos, en su segunda venida, Cristo vendría. Y en la segunda venida no vendría para salvar, sino para dar el pago a los que no creyeron y para llevarse consigo a los que sí creyeron. La segunda venida es de juicio y de salvación, en el sentido de que los que ya son salvos serán llevados con el Señor. Por tanto, en sus venidas, Cristo castigó el pecado, primero en sí mismo, y ofreció salvación a través del arrepentimiento y de la fe. Y en su segunda venida, Cristo castigará el pecado en los pecadores que han rechazado la salvación, que viven de espaldas a Él, y los que son ya de Él serán librados de cualquier forma de juicio. Este sería el tiempo final de todo, la segunda venida de Cristo. En ella los redimidos recibirán las promesas de una nueva tierra celestial y eterna. En Isaías 60:21 se dice, para siempre heredarán la tierra. Los salvos recibirán un mundo nuevo, donde morarán eternamente con Dios. Y los que no son salvos serán castigados con este mundo actual. Este mundo actual será quemado, consumido, destruido por Dios en la segunda venida de Cristo. Y todos aquellos que no creen en Cristo serán destruidos en la segunda venida de Cristo. Segunda de Pedro 3, 11 al 13. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el que nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia? ¿Qué debía ser la Sión redimida hasta que estuviera en la presencia de Dios? ¿Qué debemos hacer los redimidos hasta que el Señor venga por nosotros? Los redimidos deben resplandecer con su luz al mundo. Los iluminados con la luz de Dios deben transmitir la luz recibida de Dios al mundo. Isaías 60, 1 y 5. Resplandece, entonces verás, se maravillará y ensanchará tu corazón, porque se haya vuelto a ti la multitud del mar y las naciones hayan venido a ti. Juan 8:12. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Todo aquel que es luz en el Señor debe transmitir esa luz al mundo. La luz de los creyentes es una vida nueva y santa de permanente buenas obras. No solo un mensaje de salvación que debemos transmitir con la boca, sino un mensaje de salvación que debemos transmitir con la vida, con el ejemplo. Mateo 5, 14 y 16. Vosotros sois la luz del mundo. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre. Filipenses 2:15 al 16. Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Los redimidos deben mantener siempre su luz ante el mundo. Con ello, mantienen abiertas las puertas de la salvación hasta que llegue el fin. Siempre que nuestra luz
ilumine al mundo, las puertas de la salvación están abiertas. La iglesia o pueblo de Dios nunca cierra el templo espiritual de Dios. El templo espiritual de Dios siempre está abierto y dispuesto para recibir a otras personas. Me refiero no al templo físico, el lugar de culto, sino me refiero al templo espiritual. En cualquier momento, a las 3 de la mañana, en un duelo, a las 4 de la mañana, a las 5, en un viaje transoceánico, podemos estar hablando con alguien de Dios y las puertas del templo espiritual están abiertas para esa persona que oye de nosotros el Evangelio. Isaías 60, 11 y 22. Tus puertas estarán de continuo abiertas, no se cerrarán de día ni de noche, para que a ti sean traídas las naciones y conducido a ti sus reyes. Yo, Jehová, a su tiempo haré que esto sea cumplido pronto. La salvación no para nunca de ser comunicada. Las 24 horas del día son el tiempo en que la salvación, en que la luz de la salvación debe de iluminar al mundo. La iglesia debe estar siempre transmitiendo su luz como un faro en la oscuridad. Hechos 13, 47 al 48. Porque así nos ha mandado el Señor, diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Estimados hermanos y amigos, hemos hablado de Isaías y la luz de la Sión redimida. Y nos hemos preguntado quién es el que habla y a quién hablaba el capítulo 60 de Isaías. Y hemos dicho que hablaba Jehová, el Dios santo, salvador y redentor. Hablaba a Sión, la ciudad de Dios en Judá, a la que iba a salvar y a redimir, y que era símbolo de la Sión celestial formada por los redimidos de todas las naciones. Nos preguntamos qué dice Dios que le sucedería a la Sión celestial que él redimiría, y dijimos que serían alcanzados por la luz de Dios para que vieran su gloria. La luz de Dios forma un pueblo de luz que se ofrece voluntariamente a Dios. La luz de Dios edifica una ciudad santa y un templo espiritual para morada de Dios en el Espíritu. Nos preguntábamos cuándo se cumpliría lo que Dios dice de la Sión celestial y qué debía ser esta. Y decíamos que la salvación se produce por la misericordia de Dios para con el mundo. Todo culminará en el tiempo final eterno de salvación y del juicio de Dios, en la segunda venida de Cristo. Y hasta ese momento, entre la primera venida de Cristo y la segunda, los redimidos deben resplandecer con su luz al mundo. Dice Isaías 61 al 3, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. Y andarán las naciones a tu luz, y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Que el Señor nos bendiga a todos. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra y porque tú tienes un pueblo redimido al que has dado luz y que quieres que seamos ahora luz a los demás. Ayúdanos, Señor, a ser luz, a tener luz nosotros mismos y a transmitir esa luz a todos aquellos que no te conocen. Te suplico también que nos ayudes a ser agradecidos contigo siempre por los muchos beneficios que recibimos de ti, especialmente por tus cuidados, por tu sanidad, por tus muchos beneficios cada día, por tu protección, por todo, Señor. Bendito seas. Gracias, Señor. Gloria a tu nombre. Eres un Dios bueno y misericordioso. Bendito seas. Por Jesucristo, tu Hijo. Amén. Que el Señor nos bendiga y nos guarde. Amén.